Buenos días, hermanos, el Señor les bendice. Nuevamente, como cada domingo, estamos aquí en este lugar reunidos con el propósito de acercarnos al Señor en alabanza, en adoración, en oración. Y te voy a pedir en esta mañana que ahí donde estás empieces a aquietar tu espíritu y empezar a conectarnos con el Señor íntimamente. Este es un momento especial en el cual venimos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, delante de la presencia de aquel que entregó su vida en una cruz por nosotros. Qué mejor momento para decirle: Señor, te amamos. Hoy venimos a bendecirte, Padre. Hoy venimos a darte gracias por ese sacrificio que tú hiciste en aquella cruz, por salvarnos, por pagar el precio que cada uno de nosotros merecía pagar. Señor, hoy venimos atribulados quizá. A lo mejor hoy vienes preocupado, cansado quizá por una semana dura de trabajo. Pero te invitamos a que dejes todo eso por un momento y solamente te enfoques en aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y vamos a darle gracias y exaltar su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre, porque en su nombre hay poder. Porque dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en esta mañana, Señor, nosotros levantamos nuestra voz y declaramos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. Hoy, Señor, doblamos nuestras rodillas para darte adoración, para darte gloria, para darte honra, porque solo tú la mereces. Ese es el propósito por el cual estamos aquí hoy, Señor. Levanta hoy tu corazón, levanta hoy tu voz, levanta tus manos en adoración y aclamación a nuestro Dios, porque no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y así le adoramos. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gracias, Señor. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, no hay otro nombre. Tú eres majestuoso, mi Dios. Tú eres poderoso. Por eso en esta mañana, si tienes alguna carga, alguna necesidad, descansa en su poder.
en su amor y en su misericordia, porque solo en Él hay poder, solo en Él hay salvación, solo en Él está la solución para tus problemas y tus necesidades. Gracias, Señor, porque tú atiendes a nuestro clamor. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Dicen amén esta mañana. Hoy declaramos, Señor, que no hay otro nombre como tu nombre, que no hay nadie más poderoso que tú, Señor. Y hoy te damos gracias porque somos tus hijos, porque somos comprados con tu sangre, Señor. Gracias porque en ti, Señor, no hay temor. En ti somos más que vencedores, dice tu palabra. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso hoy en esta mañana y exalta al Rey de Reyes, al Señor de señores, el que vive por siempre y vivirá, el que vuelve pronto por su iglesia. Señor, prepáranos para recibirte, Señor. Habla a nuestro corazón, endereza, Señor, nuestra senda. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos cada día de nuestra vida de aquellas cosas que no te agradan, mi Dios. Prepáranos, Señor, para ese encuentro glorioso contigo. Bendice a tu iglesia en esta mañana, mi Dios. Gracias, Señor. Sí, mi Dios, tú eres nuestra pasión. Gracias porque tú satisfaces nuestra vida y nuestro corazón. Gracias porque en ti estamos completos, Señor. Hoy venimos a exaltarte, a adorarte. Levanta tu voz, iglesia, y adora al que vive. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más.
gozo de mi alma. Sí, Señor, te amamos. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Sí, Señor, eres más que suficiente, Jesús. Eres todo para mí, dile, iglesia. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo y no volver atrás nunca más? Mis ojos puestos en Jesucristo. ¿Cuán importante es eso hoy en día, mi hermano? Estamos viviendo en un mundo que va en picada. Un mundo en el que cada día a lo malo le dicen bueno, tal como lo dice la palabra. Para los que conocemos las Escrituras y para los que conocemos al Señor, no es sorpresa saber que cada día irá de mal en peor. Y es necesario que cada instante de nuestra vida, no solamente un día como hoy, domingo, que es maravilloso, es hermoso reunirnos y poder alabar al Señor y exaltarle y decirle: Señor, te amamos, aquí juntos, como dice la palabra, los hermanos juntos y en armonía. Pero no solamente el día domingo que tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, es cada instante de nuestra vida. Porque cuando salimos por esas puertas, el mundo afuera nos ataca con todo lo que vemos. Es necesario poner nuestros ojos en Jesucristo.
Es necesario vivir una vida de oración, de comunión con Él, porque cada día los ataques serán más fuertes, las tentaciones serán más grandes. Y lo digo por mí, porque cada día tenemos más luchas. Y si no nos agarramos del Señor, si no ponemos nuestros ojos en Él, no llegaremos a ver la gloria del Señor. Preparémonos, hermanos, no juguemos a iglesia. Tomemos en serio las cosas del Señor. Tomemos en serio el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y decidamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente seguir a Cristo y entregarnos por entero a Él. Esta es nuestra oración, Señor, hoy. Queremos poner nuestros ojos en ti, Señor. El mundo nos distrae, Señor, a cada instante, a cada momento. Pero ayúdanos a alimentarnos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos, Señor, a través de la oración. Que podamos estar firmes, fuertes, Señor, para los ataques que vengan en contra de nosotros, de nuestra vida, aún de nuestra propia familia, Señor. Queremos ser faros, queremos ser luz en medio de este mundo. Pero solamente lo seremos si vivimos una vida en comunión contigo, mi Dios. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos alejamos, muchas veces no lo hacemos. Pero te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda con poder sobre nosotros, que tome nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que cada pensamiento podamos llevarlo cautivo a ti, Señor Jesús. Queremos poner los ojos en ti, Señor, y queremos ser guiados solamente por ti. Que cada decisión en nuestra vida, que cada paso que demos, contemos contigo, Señor, para así hacer tu santa y perfecta voluntad. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú lo diste todo en la cruz. Y gracias porque tenemos todo para vencer, porque tú eres el vencedor que vive en nosotros. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de tu siervo, y gracias por este tiempo maravilloso en el que podemos venir, Señor, y entregar nuestro corazón a ti. Tú conoces nuestro interior, tú conoces nuestras debilidades, pero tú conoces también el deseo, Señor, que tenemos de servirte, de agradarte, de amarte. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te rogamos que hoy te manifiestes con poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Qué bueno es poder estar temprano aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. Y bien, hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Hoy es nuestro último día en este local. Nos estaremos mudando la semana que viene para otro local. Más adelante estaremos recordando nuevamente la dirección. No es tan lejos de aquí. Pero también es un día especial porque hoy terminamos la serie del Sermón del Monte. Usted dirá, no lo puedo creer. Sí, pues hoy se los prometo. Hoy terminamos ya. La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús concluyó magistralmente el Sermón del Monte contando una parábola. ¿Lo recuerdan? La parábola de los 2 cimientos. En esencia, esta parábola, ¿qué enseñaba? El verdadero creyente, el verdadero ciudadano del reino de los cielos, tiene un estilo de vida que obedece a la palabra de Dios. Esa es la base, ese es su sustento. Ese es su cimiento. Puede haber muchas versiones, muchas teorías, puede haber mucha filosofía, muchos criterios propios, pero el verdadero ciudadano del reino de los cielos basa toda su vida diaria, cada acción que hace, cada pensamiento, cada palabra que sale de su boca, está basada en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Y esa es la esencia de lo que vimos, lo que vimos la semana pasada. Y pareciera que cuando terminamos de leer esa parábola, ya todo está listo para pasar la página de nuestras Biblias y pasar al capítulo 8 de Mateo.
Pero el evangelista aún tiene algo que decirnos. Y nos regala para cerrar este capítulo los siguientes versículos. Mateo 7, 28 y 29 dicen lo siguiente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, refiriéndose al sermón del monte que había predicado, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahí sí termina el capítulo. Quizás algunos crean que este final es ornamental. Bueno, ya Mateo tenía que terminar el capítulo y dijo, déjame terminar con algo, déjame que se me ocurre, déjame ver. No, nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada. Cada palabra es inspirada. Aun cuando cada escritor tenía su propio estilo, Dios habló a través de cada escritor. Le susurró al oído. El Espíritu Santo fue el que dirigió cada palabra. Y precisamente estos dos últimos versículos no están ahí de adorno. Dios quiso a través del evangelista, en este caso Mateo, revelarnos esta verdad para nuestro aprendizaje y para poder asimilarlo en nuestras vidas. He titulado este sermón Impactados por la autoridad de Cristo. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor hoy a través de estos dos versículos. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te pedimos que una vez más tú nos hables a través de tu palabra y sobre todas las cosas que nos des la fuerza y la fe suficiente para ser receptivos a tu voz y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, no hay duda que por donde quiera que Jesús iba, la gente se quedaba mirada de sus palabras. ¿Verdad que hay personas que nos cautivan cuando hablan? Uno rápidamente piensa en los políticos, ¿eh? Mira que dicen mentiras y la gente le cree. Porque tienen algo, tienen un carisma, tienen un don de la palabra que envuelven a la gente y la gente lo sigue. O si no, ay, qué bonito habla fulano. A lo mejor dijo un disparate, pero lo adornó tan bonito que la gente lo sigue. Pero este no era el caso de Jesús. En Jesús había algo especial, algo diferente. Sus enseñanzas eran únicas, punzantes, esclarecedoras, y esto causaba que la gente quedara maravillada. Lo que escuchaban de Cristo no lo habían escuchado en otra parte. Era algo único, era un fenómeno de masas. De hecho, esto no era una situación novedosa para Cristo. En este momento que que Cristo había predicado el sermón del monte, ya tenía más de 30 años, había comenzado su ministerio. Pero cuenta la Biblia que cuando Cristo tenía 12 años, plena adolescencia, fue una vez a Jerusalén a la Pascua, la primera vez que fue a Jerusalén, ¿lo recuerdan? Y de buenas a primeras, ya de regreso se le perdió a los padres. Y ahí no había celular, no había redes sociales a esa hora. Oye, ¿han visto a Jesús por ahí? María y José, me imagino estresadísimos. Aquellos que alguna vez han perdido a un hijo, qué terrible, en un momentico la gente se vuelve loco. Imagínense 3 días. Y cuando llegan, ¿dónde se encontraron al adolescente Jesús? En el templo, preguntando y discutiendo con los doctores de la ley. Y dice, leemos en Lucas 2, de 46 y 47, que la gente se admiraba de su inteligencia y de la respuesta que le daba a los doctores de la ley. Un niño de 12 años, claro, no era un niño cualquiera, era Dios hecho carne. ¿Qué podrán enseñarle, aunque tuviera 12 años, los doctores de la ley a Cristo que no supiera? Pero eso impactaba a la gente. O sea, que este fenómeno de que la gente quedara admirada con las palabras de Cristo no era nuevo para él. Una vez más, al terminar el sermón del monte, en este caso, se da de nuevo esta situación. La palabra que se traduce como admiraba en español, cuando vamos al griego original, se pronuncia ekpleso, significa quedar atónito, maravillado, espantado o perplejo como consecuencia de un acontecimiento verdaderamente impactante. No era cualquier cosa. No era, ay, qué bien, wow, qué bien habla. No. Literalmente la gente quedaba en estado de shock,
al escuchar a Cristo. Esa es la traducción más coloquial que pudiéramos dar a nuestro español ahora. Ahora bien, pero ¿por qué la gente reaccionaba de esta manera? Ya habíamos visto que mucha gente puede quedarse impresionada por el carisma, por lo bien que habla, quizás porque era bien parecido. No era el caso de Cristo. Hay un pasaje que dice que no había nada bello en él como para poder atraer a nadie de manera especial. Lo de Cristo era totalmente genuino, la palabra de Dios directa, concreta, venida del propio Dios. ¿Por qué la gente reaccionaba de esta manera? ¿Por qué quedaba en estado de shock al escuchar a Cristo? Sencillo. El mismo pasaje nos dice, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad. En griego, exousia. Poder de aquel que rige y gobierna y cuya voluntad o mandatos deben ser obedecidos por los demás. Esa es la traducción del griego original de la palabra autoridad. En otras palabras, Cristo hablaba de tal manera que parecía alguien que gobernaba y que tenía la capacidad de hacer cumplir lo que él decía. La gente se sentía como acorralada con las palabras de Cristo. No había escape. No había escape. Cristo los enfrentaba, los confrontaba, exponía la palabra y la gente no sabía cómo salir. ¿Por qué? Porque era el propio Dios hablando de la propia ley que había establecido. Pero hay otros personajes que se mencionan en este pasaje, los escribas. Es la comparación. Dice la Biblia que la gente quedaba impactada en estado de shock porque Cristo hablaba con autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran estos escribas? Los mencionamos mucho en el Nuevo Testamento junto a los fariseos. ¿Por qué se asocian? ¿Por qué se habla siempre? ¿Por qué donde estaban los escribas estaban los fariseos siempre? Ahí había un contubernio. ¿Qué pasaba? Bueno, un poquito yendo a la historia, los escribas se cree que se originaron en los años de cuando el pueblo de Israel estaba en la cautividad babilónica. Y su función no eran ser meros copistas. A veces creemos, no eran los que escribían y traducían, no, literalmente no era solo eso. Ellos eran expertos en la ley. De hecho, llegaron a ser maestros de la ley. Cuando se crea el segundo templo, tristemente los sacerdotes, que eran quienes enseñaban generalmente al pueblo, comenzaron a tomar muchas acciones políticas. Empezó a corromperse el sacerdocio y empezaron a dejar lo más importante a un lado. Y fue cuando los escribas comenzaron a tomar auge y comenzaron a convertirse en líderes espirituales para la nación judía. ¿Se acuerdan que en la época de Cristo los sacerdotes más bien respondían a Roma? Ellos estaban más interesados en la proyección política de la nación para que su religión, sus tradiciones subsistieran, y así sucedió. De tal manera que los escribas en épocas de Cristo ya tenían un peso muy grande desde el punto de vista de enseñanza y religioso dentro del pueblo judío. Ahora, ¿qué sucede? Ya para el primer siglo después de Cristo, la mayoría de estos escribas pertenecían al partido de los fariseos. Y es por eso que empieza a asociarse. En otras palabras, casi todos los escribas eran fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Los escribas eran personas en tiempos de Cristo considerados eruditos y maestros. No todos los fariseos lo eran, pero prácticamente todos los escribas sí eran fariseos. Y en la época de Cristo entonces, ¿a qué se dedicaban ellos? ¿Cuál era la verdadera función? Que vuelvo a repetir, les fue evolucionando con el tiempo. En la época de Cristo, cuando Cristo menciona el Sermón del Monte y cuando el evangelista Mateo aclara de que Cristo predicaba con una autoridad diferente a los escribas, estos escribas, ¿qué hacían? Tres funciones fundamentales. Número uno, desarrollaban la ley de forma teórica. La ley de forma oral. Ellos establecieron que la ley oral era superior a la escrita. Esto es una locura, ¿saben? Pero por tradición empezó todo esto a ser así. Primero la ley que Dios estableció fue escrita y después empezaron a teorizar sobre qué significaba esto, qué significaba lo otro, a tal punto
que llegaron a darle más importancia a la ley oral que a la escrita, a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. Enseñaban también a los estudiantes a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Era el estilo de enseñanza de los judíos. Ellos decían, repite, repite, repite y aprende. Y eso era otra de las funciones que tenían. Y por último, administraban la ley, y esto es importantísimo, en el Sanedrín, que era el concilio judío. ¿Se acuerdan que a Cristo lo llevaron ante el Sanedrín? Supuestamente ellos eran los que tenían que velar por la legalidad y porque el juicio de Cristo fuera legal y establecido según la ley. Algo que por supuesto se violó por completo. Así de corruptos eran también. A pesar de tener una misión tan tremenda y a pesar de ser reconocidos como grandes eruditos porque en teoría conocían la palabra, eran también unos corruptos y unos pecadores. Sin embargo, a pesar de su erudición, a pesar de sus conocimientos y de su popularidad, a pesar de la fama pública que tenían, ni remotamente estos escribas podían competir con Cristo. En el buen sentido de la palabra, Cristo no competía con nadie. Pero la gente empezaba a analizar, ¿verdad que somos dados a esto? Usted de pronto va a Walmart y ve algo que vale $10.45. Ay, mira qué bueno está, pero de pronto va a Ross, otra tienda, y se encuentra quizás algo de mejor calidad que vale menos, $7.50, y empieza rápido a comparar. Ay, es mejor comprar en Ross este artículo que en Walmart, porque aparte que tiene más calidad, vale más barato. ¿Qué va? Yo no voy a Walmart más. Pero otro día te da más negocio comprar el helado en Walmart quizás. ¿Verdad que nos pasa así? A veces salimos de compra y cuando estamos ahorrando, nosotros los millonarios nos gusta, digo, me da más negocio comprar tal cosa en el Publix, tal cosa en el Sedano y tal cosa en el Presidente. ¿Sí o no? Digo yo, no sé si yo soy extraterrestre. Y calculamos y comparamos. Bueno, ¿saben una cosa? La gente en la época de Cristo calculaba eso mismo y decía, oye, estos escribas llevan años enseñándonos de una manera y de tal manera las cosas, pero ha llegado de pronto el Cristo este. Y lo que está predicando es, esto es diferente. Pero aparte, nos impresiona de tal manera, no tenemos escapatoria. Mi mente y mi corazón no tienen para dónde irse porque el hombre nos acorrala de tal manera que nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien. Y Cristo se empeñó en hacerle ver a la gente que esas tradiciones que practicaban en obediencia a los fariseos y a los escribas estaban equivocadas. Y de pronto es un show muy grande que tú te demuestres a ti mismo o que alguien te demuestre con sus palabras inapelables de que has estado equivocado toda tu vida. ¿Verdad que es duro? ¿Nos ha pasado alguna vez que al cabo de muchos años nos hemos dado cuenta que hemos estado haciendo algo mal por mucho tiempo y aún así, ¿verdad que nos cuesta trabajo corregirlo? Porque así de orgullosos somos. Aparte, cuando la rutina se apodera de nosotros, somos animales de rutina. Y romper una rutina nos pesa mucho. Y mientras más mayores nos pongamos, peor. Dice la Biblia que la gente quedaba admirada de Cristo. Porque predicaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Qué admiraba esta gente? Yo creo que hay tres cosas que vemos a través del Sermón del Monte. Tres proyecciones de Cristo, tres características que indudablemente hacían que esta gente quedaran impactadas, quedaran en estado de shock cuando Cristo predicaba. Y la primera de estas características era un conocimiento pleno de las Escrituras. Cristo tenía un conocimiento pleno, total, perfecto de las Escrituras. Ya vimos que los escribas eran considerados eruditos, religiosos y maestros de la ley. Eso estaba claro. Sin embargo, en esta época, esta gente basaba más sus enseñanzas, ¿sabes en qué? Que en la propia ley. En criterios que algunos rabinos, en interpretaciones que algunos rabinos daban sobre la ley. Ya sus enseñanzas estaban a veces tan diluidas, tan desgastadas, que ni siquiera tenían nada que ver con lo que la ley establecía. ¿Estamos ahí? Y ese era el estilo que tenían ellos. Empezaron a darle mucho más fuerza a las interpretaciones que seres humanos estaban dando a la ley que estaba clara y que Dios había establecido.
Vamos a ver un ejemplo. En cierta ocasión, algunos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron a Cristo y le dijeron lo siguiente que está recogido en Mateo 15:2. Miren qué interesante. Le dicen esta gente, fariseos y escribas. Recuerden por qué estaban juntos siempre. Generalmente los escribas todos prácticamente pertenecían al grupo de los fariseos o partido de los fariseos. Le preguntan a Cristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No la ley. Está bien claro aquí, la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Le tenían tanta envidia. En mi pueblo se dice envidia, está mal dicho, pero bueno. Le tenían tanta envidia a Cristo que querían tratar de capturarlo de alguna manera. Mira que le tendieron trampas. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos dicho cuando le traían a gente capciosa a hacerle preguntas, a ver qué respondía Cristo, a ver si cometía alguna herejía, a ver si lo podían acusar para entonces salir de él porque era una piedra en el zapato? Cristo los había desenmascarado. Eran unos falsos maestros, unos falsos religiosos y estaban engañando al pueblo en vez de instruirlo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y este es un pasaje sumamente interesante porque revela la verdadera esencia de esta gente. Lo malo que eran, lo mezquinos que eran. ¿Qué se entiende aquí por tradición de los ancianos? La ley oral de la que hablamos, que empezó a coger tanta fuerza que llegó a superar a la ley verdaderamente que Dios había mandado a escribir. A esas interpretaciones que por años eruditos y maestros empezaron a dar y aquello empezó a diluirse, la verdadera ley, y empezó a diluirse y a tergiversarse. Y cuando venías a ver en época de Cristo ya estaban enseñando algo que a veces era hasta herético lo que enseñaban. ¿Saben una cosa? La ley jamás establecía, la ley que Dios había dado, que había que lavarse las manos antes de comer. Por supuesto, usted dirá, ay, pero ¿qué? Ay, pero eso. Sí. Indudablemente, desde el punto de vista sanitario, es una buena medida, pero no estaban obligados a hacerlo. ¿Estamos ahí? La gente lo hacía, ¿para qué? Mucha gente lo hacía para no ensuciar los alimentos, por su salud, etc. Pero la ley no establecía que había que hacerlo obligatoriamente, que se violaba la ley si tú no te lavabas las manos. Pero esta gente llegó a malinterpretar tanto esto y a tergiversar tanto esto y a diluir tanto esto, que llegaron a hacer creer al pueblo que si usted no se lavaba las manos antes de comer, estaba condenado al infierno. De hecho, los escribas no comían con aquellas personas que no tenían esta costumbre y los desechaban y los tenían como ciudadanos de lo peor por no lavarse las manos. Habían algunos que llegaban a ser tan requisitosos que dicen que entre plato y plato se lavaban las manos. La entrada, lavamos las manos. Y tampoco era, no se crean que eso era con una llave. No, había que traer un agua que tenía que estar purificada. Después metían las manos en el agua purificada. Después cuando la sacaban, había que volver a purificar el agua porque ya tú la habías ensuciado con las manos sucias tuyas. Usted se imagina, usted acababa de comer a las 8 de la noche. Ya cuando usted acababa la comida, usted tenía hambre, tenía deseo de desayunar ya. Así de requisitosos se volvían esta gente de religiosos y a veces nos reímos de esto. Pero se dan cuenta de lo que estamos hablando. Así somos muchas veces. Esa ley oral llegó un momento que se recogió escrita, de manera escrita. Y se llama lo que conocemos como la Mishnah. La gente comenzó a darle más valor a la Mishnah, a la tradición, que a la Torah, a la ley que Dios había establecido. Y ese fenómeno está sucediendo en tiempos de Cristo. Les voy a poner un ejemplo para que vean a qué punto de obsesionado, qué manera de perder el tiempo a veces cuando uno cae en asuntos que en realidad no es la esencia de lo que Dios establece. Voy a leerle algunas de las preguntas que estaban recogidas en la Mishnah y que los eruditos pasaban horas discutiendo. Escuchen estas preguntas. ¿Pueden abrirse canteras o pozos durante el año sabático? Y ahí se metían 4 horas, teorizando. Si alguien estando desnudo ofrece una ofrenda de harina de centeno en su propia casa, ¿es inmunda la ofrenda? Amarrar un nudo es un trabajo que viola el sábado. No se podía hacer nada, no puedo amarrar un nudo, es que trabajo, no se puede trabajar.
¿Puede un hombre divorciarse de su mujer porque ella quemó la comida? Todos estuviéramos divorciados aquí. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? No sé por qué todo el mundo empezó a reírse con este punto. Bueno, esta pregunta se le da tremenda importancia en la Mishnah y los escribas pasaban horas y los rabinos discutiendo preguntas como esta en vez de ir a la ley. Si un hombre toca un ratón, no es el mouse de la computadora, un ratón, ¿se vuelve ceremonialmente inmundo? Si un perro come la carne de un cadáver y luego se echa en el quicio de la puerta de mi casa, ¿se vuelve inmunda mi casa? Esto da risa, pero cuando le damos al punto de vista espiritual, da deseo de llorar. En lo que estaban dedicando tiempo estos supuestos maestros de la ley. Y eso era lo que estaban enseñando al pueblo. Por eso el pueblo estaba tan perdido. Por eso cuando Juan llegó y Cristo después le sucedió en el ministerio, ¿qué sucedió? La gente empezó a ver algo diferente y la gente acudía en masa a Juan y a Cristo porque enseñaban la verdadera palabra de Dios. Hermanos, Cristo, sin embargo, no apelaba a la tradición de las personas. No apelaba a la Mishnah. No apelaba a la tradición de los ancianos. No apelaba a las teorías, a las enseñanzas, a los criterios, a las interpretaciones personales que cualquier rabino pudiera dar. Cristo iba a la ley. A la ley que emanó de él mismo. A la ley que dio, porque Cristo es Dios. Cuando Jehová dio los 10 mandamientos a Moisés, ¿estaba Cristo ahí o no? Claro, la Trinidad. ¿Estaba Cristo ahí? Cuando la gloria de Dios se manifestaba ante el pueblo judío, ¿estaba Cristo ahí o no? Sí. Y muchas veces, lo que conocemos como una cristofanía, el propio Cristo tomando forma de hombre se presentaba como el ángel de Jehová. Dios estando ahí siempre, desde la creación. Pero la gente se daba cuenta de que había algo diferente en la enseñanza. Esta enseñanza impactaba los corazones y la mente de la gente. Los confrontaba de una manera especial. No todos lo aceptaban, de hecho muchos, la mayoría no lo hacía, pero ¿saben cómo se iba hacia la casa? Confrontados porque Cristo, la palabra viva que Cristo daba, que era su propia palabra, la propia ley que él había creado, porque Cristo es el dador de la ley, Dios lo es, no te dejaba dormir tranquilo. Tú no eres igual cuando escuchabas la palabra de Dios, más allá de la decisión que tomaras al respecto. Por eso leemos que en el mismo, y esto lo vemos claro, en el mismo sermón del monte se ve este fenómeno. Ejemplo, Mateo 5:21, Cristo dijo, y esto lo estuvimos estudiando, ustedes han oído que se dijo de los antiguos, ¿lo recuerdan? No matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Los antiguos, la tradición. La ley decía no matarás, pero ellos entonces empezaban a teorizar qué significaba eso y empezaba a diluirse la ley. Más adelante Cristo dijo en Mateo 5:27, ustedes han oído que fue dicho no cometerás adulterio. ¿Lo recuerdan? Para después es decir en realidad qué significaba, qué quería decir la ley. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás tus juramentos al Señor. Mateo 5:33. Mateo 5:38. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Lo recuerdan? Todo eso Cristo lo enfocaba de esta manera, dejando bien claro la tradición de estos escribas y estos fariseos. Ustedes han escuchado, fíjense, escuchado, haciendo alusión a qué? A la interpretación tergiversada de la ley que esta gente había dado y estaba dando en sus días. Por eso la gente se da cuenta que había algo diferente en Cristo. Por supuesto, este solo era el punto de partida para Cristo entonces dar la verdadera enseñanza sobre lo que Dios establecía en sus mandamientos. Y por eso podemos leer, por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Lo recuerdan? Lo habíamos mencionado anteriormente. Y ahora Cristo dice, pero yo les digo, no la tradición, no el rabino Juanito, no el escriba Chicho, yo, el Hijo de Dios, el dador de la ley, con toda autoridad digo, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón.
la enseñanza de los escribas no llegaba ahí. Ellos eran especialistas en incumplir este pasaje. No les convenía. Tanto conocimiento, ¿para qué? Tanta teoría para desvirtuar la palabra de Dios. Y esto la gente lo percibía. Con la frase, pero yo les digo que Jesús mostraba una autoridad única, divina, exclusiva, especial. Para nada parecía a la de los escribas y fariseos. Por la única razón de que Él es Dios. ¿Podría alguien decirle al autor de una ley, esto está mal? Al Hijo de Dios, perfecto y sin pecado. De hecho, leemos en Juan 7:16 una declaración que Cristo hizo en cierto momento. Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, aludiendo a Dios. Cristo enseñaba de parte de Dios directamente. ¿Puede existir alguna duda al respecto? ¿Puede alguien intentar corregir alguna de sus enseñanzas? De hecho, no pudieron. Cada vez que quisieron a Cristo acusarlo de violar la ley, era a través de calumnias y mentiras, buscando falsos testigos. Siempre, búsquelo para que usted vea. En resumen, Cristo exponía con total autoridad sus enseñanzas por el simple motivo de que esas enseñanzas emanaban de Dios, o sea, de Él mismo, y no de las tradiciones ni interpretaciones ajenas. Él no enseñaba la palabra de Dios como alguien que tiene conocimiento sobre algo, sino como el verdadero autor divino de ese algo, que era la ley. Y eso evidentemente dejaba atónita a la multitud. Y es la primera característica de Cristo. La segunda de estas características que dejaba atónito de Cristo, que dejaba atónito a la multitud, era que utilizaba un lenguaje profundo pero sencillo. Fíjense, cuando vamos a través de las enseñanzas, no solo del Sermón del Monte, sino de su vida, vemos esta gran verdad. Un mensaje o un lenguaje profundo pero sencillo. El gran predicador Charles Spurgeon dijo alguna vez, y voy a leer textualmente, dos cosas sorprendieron a la multitud. La sustancia de sus enseñanzas respecto a lo que Cristo dijo y la manera en que lo hacía. ¿Y saben por qué? Porque Jesús solo predicaba la palabra de Dios. Él no tenía que acudir a otra cosa. Pregunto, ¿puede algo transformar el corazón que no sea la palabra de Dios? No. El corazón de las personas no se transforma si no es por la palabra de Dios. Y esto lo dije la semana pasada. El hombre se ha esmerado en buscar maneras de transformar el comportamiento de los seres humanos. A través de filosofías, de enseñanzas, a través de la ley que fuerzan a la gente a tomar cierta manera de actuar. Pero quien único puede cambiar de adentro hacia afuera un ser humano es Dios. Más nadie. Por eso nosotros como iglesia nos esmeramos en que prediquemos la palabra de Dios. Y para predicarla hay que estudiarla. Así de sencillo. ¿Saben una cosa? A diferencia de los escribas, Cristo no divagaba en sus enseñanzas ni basaba su mensaje en las opiniones de los rabinos. Esto lo habíamos visto ya. De hecho, el tema del Sermón del Monte que Cristo acaba de predicar era una muestra de esto. Cristo se enfocó en este Sermón del Monte en enseñar las características que debían reunir los ciudadanos del reino de los cielos. Así, empezando por la bienaventuranza. Al duro y sin guante, como diríamos nosotros. Sin enmascarar la cosa, diciendo la verdad de una manera sencilla pero profunda. ¿Y saben qué? Porque cada enseñanza de Cristo estaba revestida de veracidad total. Una de las características de Dios no es que Dios es veraz. Mi pregunta es, ¿Dios dice verdad siempre o algunas veces? Siempre. Cristo sí es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cada vez que hablaba, ¿predica siempre verdad o no entonces? Cada vez lo que dice, ¿es verdad lo que dice Cristo o no? Siempre o algunas veces, siempre. Es veraz, así de sencillo. Cristo aseguró, por lo tanto, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay dos verdades. Una única verdad. Él. Por eso Cristo, cada palabra que hablaba era veraz.
Y la gente no tuvo, aún aquellos que no la aceptaron, no tenían nunca cómo refutar las palabras de Cristo. Porque eran, ¿qué cosa? Veraz. Usted puede analizar a una persona por lo que dice y en algún momento de la vida va a encontrar alguna mentirita. Seguro. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque muchas veces nos da pena y tratamos de embarajar y tratamos de convencer a la gente utilizando recursos a veces un poco engañosos, aunque nos autojustificamos. Pero Cristo no tenía necesidad de eso. Cristo es Dios 100% veraz. Cada palabra penetraba en el corazón de las personas y no había manera, porque contra la verdad no se puede. Así de sencillo. Jamás manipuló a nadie ni engañó a nadie. Por tanto, sus mensajes eran 100% confiables. Oye, encontrarse a alguien así, eso tiene que impactar a alguien. A veces nosotros decimos, fulano me dijo que me iba a prestar un dinero ahí. ¿Quién? Fulano. Pupi. Mira, yo te aconsejo que se lo vea mejor a la mujer. Porque a mí Pupi un día me dejó embarcado. ¿Sí? Sí. Por si acaso. Así somos. A lo mejor Pupi me ha prestado dinero toda la vida, pero un día dejó de prestármelo como yo quería o en los términos que yo quería y ya entonces empiezo a dudar de él. Pero podrás imaginarte una persona a la que jamás nadie pudo señalar. Una persona que jamás dijo una mentira. Una persona que jamás tú pudiste, por mucho que quisiste darle vuelta a la ley, a la Mishnah y a la tradición, jamás pudiste acusarlo. ¿Por qué? Porque estaba hablando Dios y uno de sus atributos morales es ¿qué cosa? Veraz. Cristo es veraz siempre. Sus palabras eran verdad. Una verdad tan impactante y tan profunda que no podían ser rebatidas por nadie. Y parte de esa verdad implicaba confrontar a la gente con su pecado. Y esa tiene que ser parte de nuestra verdad. La verdad del Evangelio, ¿cuál es? Eres pecador, aunque no te guste, aunque te sientas ofendido. Eres pecador y el pecado te separa de Dios y hay una sola manera de reconciliarte con Dios y no es a través de las religiones ni de las buenas obras, es a través exclusivamente de Jesucristo, quien es la verdad y la vida. Porque la única manera de tener vida eterna como es a través de Jesucristo. No importa lo que digan las religiones, algún día, y siempre lo repito, tendremos nuestra entrevista más importante, la que tendremos cara a cara con Cristo. Y a esa hora nuestra verdad no es lo que va a regir en esa conversación. Va a ser la verdad de Cristo, el creador del mundo, el dador de la ley y nuestro Salvador. Parte de esa verdad también es que Él era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Y parte de esa también verdad que Cristo constantemente predicó y que debemos predicar como iglesia, es que los ciudadanos del reino de los cielos, tú y yo, los creyentes, desarrollamos un estilo de vida marcado por la santidad. Porque sin la verdad no puede haber salvación. ¿Puede haber una salvación escudada en la mentira? ¿En el engaño? Imposible. Sin la verdad el mundo iría directamente al infierno. Porque Cristo es la única verdad. Pero Cristo no solo predicaba con la verdad en la mano. Ahí viene un segundo ingrediente que a veces nos falta, empezando por mí. El amor. ¿Verdad que a veces nos es difícil confrontar el pecado con amor? Porque a veces hay una especie de venganza personal contra ese primo mío al que llevo predicándole desde que nació y no me hace caso. Me cae tan mal. Ojalá por lo menos que se aparte un pie a ver si me pide que oremos por él en el culto de oración para que él sepa. Porque oye, mira que cabezón es. Ojalá se le ponche el carro. Y que el que venga a ayudarlo en la AAA se pierda. Y llega a West Palm Beach. Y lo cogen a las 3 de la mañana y empieza a llover. A ver si entonces se da cuenta que necesita de Dios. ¿Verdad que nos pasa así? A veces hacemos así. Pero Cristo no necesitaba de esos pensamientos, porque eso es pecado. Porque Él era amor 100%. De la manera que tú y yo no podemos amar, pero la que sí debemos imitar. Esa es nuestra meta. Jesús jamás consintió con el pecado de la gente a la que confrontó. Ni rebajó los estándares de Dios nunca. El pecado es pecado ahora y siempre, aunque no le guste a alguien. Siempre llamó al arrepentimiento y a ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. ¿Lo recuerdan?
Pero todo esto mostrando un amor infinito hacia las personas. Cristo siempre habló y actuó con amor porque Dios es amor. ¿Qué leemos en Juan? Dios es amor. Es quizás la frase que más rápido aprendemos desde niños. Hay un corito. Dios es amor. La Biblia lo dice. Daniel, ¿califiqué para el grupo Alabanza? Entoné, ¿eh? No sigo para no deslumbrar a más gente aquí. Dios es amor. San Pablo lo repite. ¿Lo recuerdan? Y es así, Dios es amor. Si una característica pudiéramos enmarcar a Dios es el amor. Y Cristo, que es Dios, emanaba amor también cuando enseñaba a la gente. No solo lo confrontaba con la verdad de la palabra. Él mostraba amor hacia esas personas. Por eso incluso pudo predicar en este sermón del monte que hemos analizado el amor hasta quiénes, a los enemigos. Fíjense si Cristo amaba. Tan exclusivo es el amor de Cristo que mientras esos escribas tergiversaban este mandamiento de amar al prójimo, ellos decían que amar al prójimo era amar a sus amigos, a los propios israelitas, y que los enemigos no eran prójimos. Pues Cristo vino a demostrarle que el verdadero espíritu de la ley que él mismo emitió es que amar al prójimo incluso implica también amar al enemigo. Porque él es amor. Cristo siempre amó genuinamente. Y eso quedó en el corazón de cada persona que lo conoció o que escuchó alguna de sus enseñanzas. Ni una sola persona en la vida de Cristo que se cruzó en la vida de Cristo pudo decir, Cristo no me amó. No me trató con amor. Ni una. Pero hay una realidad. El Señor no solo se preocupó por predicar la sana doctrina, Él también se esmeró en hacerlo de forma sencilla, al alcance de todos sus oyentes. ¿Te has puesto a pensar quiénes escuchaban a Cristo? Lo mismo grandes escribas muy eruditos que personas de pueblo, la mayoría. ¿Se imaginan si Él empezaba a buscar palabras rebuscadas? Usted nunca se ha encontrado con un erudito que cuando usted termina de hablar usted se ha quedado sin palabras porque no ha entendido si le habló en chino, en japonés, si fue de física, de química, si fue de béisbol o de parchí. Y usted dice, ¿qué? Entonces tú dices, sí, wow. Como diciendo, ¿qué me ha hablado este? ¿Nos ha pasado o no? Cristo no podía darse ese lujo porque vino a salvar a las personas que se habían perdido. Muchas personas que ni siquiera sabían leer y escribir. Y cómo de pronto se iba a proyectar ante un auditorio tan heterogéneo. Él captó la atención durante sus discursos a través de diferentes figuras literarias como las parábolas. ¿Lo recuerdan? ¿Qué clase de recurso es este? Para asentar una verdad, una enseñanza. La gente a lo mejor no tenía claro de qué tema, pero de pronto se acordaban de la parábola y rápidamente enlazaban lo que Cristo quería decir, lo que había dicho. Esto facilitaba la comprensión de las personas de una manera sencilla para poder entender las verdades divinas que Cristo predicaba. Sus predicaciones no eran secas ni aburridas, aunque fueran largas, no importa. Estamos hablando del maestro de maestros. Yo daría la vida por haber escuchado una predicación de Cristo. Me imagino que muchos profesores de seminario se hubieran quizás desencantado si Cristo no cumplía los requisitos de los puntos, de la introducción, de la ilustración, de esto, de lo otro, porque a veces nos enmarcamos tanto en esas cosas. ¿Cómo habrá predicado Cristo en vivo? ¿Tiene que haber sido lo más espectacular de la historia? ¿Puede haber habido un maestro mejor que Cristo en la historia? No existió ni va a existir, porque es el propio Dios hecho carne predicando su palabra. El objetivo de Jesús era que todas las personas, sin importar el estrato social, ni cultural, ni intelectual, lograsen comprender el sencillo mensaje de su evangelio. Y tenemos que entender esto nosotros también. A veces queremos buscar estrategias humanas que logren convencer. Bueno, déjame predicar el mensaje diferente a este hombre que es licenciado en física y entonces me va a salir con... Y este otro, voy a darle un mensajito ahí suavecito porque al fin y al cabo este no sabe ni leer ni escribir bien. Cuidado. El mensaje del evangelio es muy sencillo y es el mismo para todos.
Ok, tú pudieras utilizar en cierto contexto ciertas ilustraciones que en otro no. Yo entiendo todo esto, pero Cristo tuvo que enfrentar esto de una manera magistral y eso cautivaba a la gente, porque sin duda la gente comprendió que Cristo era un maestro diferente. El maestro de maestros, lo mismo podía entender y ser confrontado con su pecado, con la gran verdad que él predicaba, un erudito que un analfabeto. Y lo más gracioso de todo, lo más llamativo, era que ¿quiénes eran sus 12 discípulos? Personas del pueblo y del vulgo, sin letras. Eran sus seguidores y fueron después los proclamadores del evangelio de él, los 12 apóstoles. Por lo tanto, el mensaje de Cristo no es tan sofisticado ni puede ser tan rebuscado, porque si no, nada más estuviera a la altura de quienes, de los intelectuales. Y a veces queremos intelectualizar el sermón, queremos intelectualizar los mensajes. Y es tan sencillo, eres pecador, necesitas arrepentirte y solo a través de Cristo puedes tener acceso a Dios. Cristo era un maestro superior e insuperable. Y eso impresionó a la gente en gran manera. Y último lugar, y aquí viene algo clave. Su testimonio intachable. Qué lindo hablaba de Cristo y cuánta verdad con cuánto amor, ¿eh? Pero su testimonio lo avalaba de manera intachable. Y quiero presentarles a un personaje célebre. ¿Lo conocen? No, no creo que lo conozcan. Este hombre se llamó André Stander, o André Stander, sudafricano. Paradójicamente murió en Fort Lauderdale, de aquí cerquita. Este hombre nació el 22 de noviembre de 1946 y murió con 37 años el 13 de febrero de 1984 en Fort Lauderdale. Nació en Sudáfrica, pero murió aquí en Fort Lauderdale. Este hombre tiene una característica especial. Él era capitán de la policía sudafricana. Capitán. En la época del apartheid, cuando estaba la discriminación racial sabrosa allá en Sudáfrica. Y era específicamente especialista en el departamento de robos y asesinatos. ¿Están escuchando? Pero al mismo tiempo, en sus tiempos libres, asaltó más de 30 bancos. A veces, algunas veces, en la pausa del almuerzo, del trabajo. El hombre aprovechaba bien todo, un tipo bien establecido. Así estuvo 3 años. Un fenómeno. Hasta que lo capturaron. Y cumplió 17 años de cárcel. Salió bien porque pudo salir ileso de otras acusaciones. Escapando después aquí de la policía, accidentalmente en un forcejeo con un policía murió en Fort Lauderdale, con 37 años. André Stander. La vida está llena de personas con doble moral como este hombre. Y tristemente a veces pasa en nuestra iglesia también. Y aunque seamos salvos, a veces nos comportamos también así. Y los escribas que se mencionan en este pasaje eran un ejemplo palpable de este tipo de gente. Por un lado, portaban con orgullo sus títulos y sus enseñanzas y enseñaban. Tenían el conocimiento intelectual sobre las escrituras, pero no eran capaces de obedecerlas a cabalidad. ¿Qué les parece? Teóricamente teorizaban muy bien. Decían lo que había que hacer, pero no lo hacían, en otras palabras. Conocían la ley, predicaban la ley, incluso se mostraban intransigentes con la ley, con la gente que violaba la ley, y ellos por detrás del telón que hacían lo mismo. Por tal motivo, Cristo dijo de ellos en 2 ocasiones. Yo les digo, Mateo 5:20, y lo vimos en el Sermón del Monte, que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, refiriéndose a la multitud, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Cristo los desenmascaró ahí. ¡Hey! ¿No seguían por esta gente? Más adelante en Mateo 23, el 1 al 3, Cristo dijo esto. Miren qué palabra más interesante. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Y estas declaraciones tan punzantes de Cristo, sin duda, dejó sin aliento a la multitud que lo escuchaba. Porque hasta ese momento tenían a los escribas en un pedestal.
¡Wow! Cristo empieza ahora a hacernos ver cosas que no veíamos. Y nosotros nos estamos dando cuenta que hemos sido mal enseñados por años por esta gente que dicen ser maestros. Y ahora estamos comenzando a entender que todo esto era falso. Había construido la casa, habíamos construido nuestra casa, nuestra vida, nuestro estilo de vida sobre la arena. Qué triste realidad la de esta gente. Pero mucho más triste realidad de aquellos que se dejan guiar por estos falsos maestros, que hoy pululan por este mundo, como hay. Sin embargo, la actitud de Cristo era completamente diferente a la de estos escribas, porque su testimonio era intachable. Perfecto, sin pecado. ¿Quién podía decirlo? ¿Te vi mintiendo? ¿Te vi robando? ¿Quién? Nadie, porque eso no existió. Cristo fue perfecto, es perfecto, el Hijo de Dios sin pecado. El único hombre que no pecó, por eso pudo morir por nosotros. Por eso pudo morir por nosotros. Su estilo de vida reflejaba una santidad sobrenatural. Y todo esto le daba un aval especial ante las personas. ¿Verdad que es muy diferente escuchar a alguien que cumple lo que dice a alguien que no hace lo que predica? ¿Verdad que es muy diferente? Uno se da una tan mala impresión. Por eso siempre le pido que oren por mí y por lo que nos paramos aquí a enseñar. ¿Saben por qué? Porque este es uno de los grandes retos que tenemos. Pararme aquí a enseñar delante de Dios y de ustedes para después no cumplir lo que enseño. Qué triste. Yo me imagino esto, y ya estoy concluyendo. Recuerden que Cristo había dado este sermón del monte en la ladera de un monte en Galilea, ¿lo recuerdan? ¿Y de dónde era él? De Galilea. ¿Cuánta gente que quizás lo conoció en su infancia y en su juventud, que vivió en los alrededores de Nazaret, lo vieron predicar, lo escucharon? ¿Cuánta de esa gente que estaba escuchando este mensaje, a lo mejor algún día le habían comprado algo en su carpintería? Cristo tenía clientes con José, tenía una carpintería, tenía un negocito familiar. ¿Cuánta gente mandó a hacer quizás una silla con él? Si Cristo hubiera sido un estafador, hubiera dicho, mira que el carpintero que me estafó, que me cobró carísimo por una silla que tenía comején. Nadie pudo decirle eso a Cristo nunca. O mira, el que me prometió hacerme 2 sillones, me lo cobró y después nada más me hizo 1. Y después se me perdió. Y cuando veo predicando por ahí, ¿qué tipo? Nadie pudo decir eso nunca. Nadie nunca pudo decir de los que convivió con Cristo que más como maltrataba a su madre. Nunca. De hecho, dice la Biblia que Cristo, aun siendo Dios, se sujetaba a sus padres. Nadie podía señalar a Cristo. ¿Por qué? Porque su testimonio era intachable, sin pecado. Simplemente la autoridad de Cristo no era palpable solo a través de sus palabras, sino a través de sus acciones. Y esta fue una enseñanza que a través de todo el sermón del monte Cristo dio. No sean oidores, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo fue el primero que se sujetó a su Padre siendo Él Dios. ¡Qué obediencia! ¡Qué ejemplo! Por lo tanto, tengamos esto bien claro. Tengamos bien claro que nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestro testimonio, es clave a la hora de predicar. Es importantísimo que la gente vea reflejado en nuestras vidas lo que reflejamos en nuestras palabras. Y esto fue algo, una tercera característica de Cristo que impactó tremendamente a la multitud. Y termino diciendo esto. ¿Con qué claridad quizás vemos estos 3 puntos desmenuzados en este sermón? Más claro todavía lo tenía Cristo en su mente. Pero cuenta la Biblia que cuando Él terminó su sermón, es cierto, la gente quedó extasiada. Quedó maravillada, quedó impresionada porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Lo recuerdan? Es lo que hemos visto hoy. Pero ¿saben qué pasó el otro día? La mayoría de esa gente que quedó impactada, anonadada, extasiada, impresionada, en shock, se fue para su casa y olvidó todas las enseñanzas del sermón del monte. Siguieron su rutina de pecado diario. Y pregunto, ¿de qué les valió ser impactados? De haber quedado en estado de shock, de haber sido confrontados con la palabra de Dios. De nada. ¿Triste?
Y ese, mi querido amigo, puede ser tu caso y pudiera ser mi caso. Los que somos creyentes nos puede pasar que a lo mejor hemos estado en una crisis espiritual, siendo esclavos de la rutina, diciendo lo que hay que hacer pero no viviéndolo, o predicando sin amor. Pero vayamos a este final de este pasaje para entender cómo debe ser un ciudadano del reino de los cielos. Recuerda que admirar a Cristo y simpatizar con sus enseñanzas no te garantiza el reino de los cielos. Jovencitos que están aquí, muchos de ustedes están tratando de tomar una decisión por Cristo o quizás ya la han tomado. Perseveren, porque la vida comienza para ustedes. Y el hecho de bautizarte o de estar aquí en la iglesia no garantiza nada. Adultos que están aquí, les digo lo mismo que los jovencitos. No, tienen poca experiencia. ¿Y nosotros qué? Igual. Hay gente que ha estado años y años y años en la iglesia y nada, no han tenido verdadera conversión. Su vida dista mucho de esos mensajes que escucha. O aparentan que son cristianos o están autoengañados. Recuerden el peligro de la autoconfianza. Han creado toda una filosofía alrededor de la salvación y de Dios que viven su vida a su manera y con eso creen que son salvos. Error. Si no reconocemos quiénes somos, nada somos. No sé paradójico juego de palabras este. Cristianos que estamos aquí, si no autoanalizamos nuestra vida diario, puede empezar a crecer en nuestro corazón algún pecado que empieza a desvirtuar nuestra vida. Y empezamos a ser falsos cristianos. O por lo menos comportarnos como ellos. Porque sí, es cierto que una vez que somos sellados por el Espíritu Santo somos salvos, pero un verdadero cristiano persevera en obediencia a Dios. Y el Espíritu Santo nos da todas las herramientas habidas y por haber para que esto suceda. Y amigo que estás aquí no has aceptado a Cristo. Aprovecha esta oportunidad. Quizás puede ser la última y no te echo miedo. No. Pero es una realidad. Nuestra vida no es nuestra. Porque si no, nunca nos muriéramos. Somos administradores de la vida que Dios quiera darnos. Y parte de esa administración implica tomar la decisión correcta aquí en la tierra. Por lo tanto, yo te animo y le pido a la iglesia que ore. Iglesia, ore. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador hoy, si has querido hacer lo que te ha dado tu gana, sin importarte lo que a Dios le interesa, sin importarte los mandamientos de Dios, si has estado practicando una religión creyendo que eso te acerca a Dios, déjame decirte que si no has aceptado a Cristo como Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados y si no has puesto tu vida en obediencia en manos de Cristo, no has hecho nada. Tu vida tristemente está destinada al infierno. Y te lo digo así suavecito. No quiero asustarte, quiero alertarte porque es la palabra de Dios. Sin embargo, todo puede cambiar en un segundo. Si te arrepientes de tus pecados, reconoces que eres pecador, si aceptas a Cristo como Salvador y si comienzas a vivir una vida en santidad, como lo establece la Biblia. Por eso quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien que desea aceptar a Cristo como Salvador de su vida hoy aquí? Hágalo levantando su mano, si esa es su voluntad. ¿Hay alguien que desea hacerlo? Quizás hay alguien que está escuchando por las redes, que está mirando por las redes sociales este sermón. Para ti también es esta invitación. Nuestra vida es incierta y es efímera. Y tarde o temprano nos encontraremos cara a cara con nuestro Creador. Y a esa hora, qué triste sería escuchar, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero qué sabroso, qué reconfortante será escuchar, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la realidad ineludible de cada ser humano. Hay dos caminos y hay dos destinos eternos. No importa lo que la gente invente, no importa lo que los escribas de estos tiempos digan. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y absolutamente nadie puede reconciliarse con Dios si no es a través de Él. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tus manos ponemos nuestras vidas, oh Dios. Cuán pecadores somos.
aun cuando te hemos conocido, aun cuando moriste por nosotros, aun cuando somos sellados por el Espíritu Santo, cuán pecadores somos, oh Dios. Ayúdanos a imitar tu vida, tu testimonio impoluto, tu testimonio perfecto, Señor, sin pecado, intachable. Sabemos que aquí en la tierra no lo lograremos, pero debe ser nuestra meta eso. Queremos imitarte a ti y ayúdanos a no perder, oh Señor, nuestra vista en ti, solo en ti. Dios, que esta serie del Sermón del Monte nos ayude a recordar las características que como hijos tuyos debemos tener, como ciudadanos del reino de los cielos. Y te pido especialmente por aquellos que aún no te conocen, que incluso pueden estar autoengañados, creyendo que ya su relación contigo está bien. Dios mío, confróntalos. Que estas palabras tuyas nunca se los olviden. Que ellos entiendan que necesitan de ti y solo de ti. Que necesitan aceptar a Cristo para reconciliarse contigo, Dios. Ahora te pedimos que tú nos guíes, que tú nos bendigas, que seas con el resto de este culto y que perdones nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Allá afuera hay un mundo que necesita escuchar del Señor y todos necesitan de ese amor que solo Cristo puede dar. Así que es una exhortación para que prediquemos la palabra del Señor. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra del Señor. Porque todos necesitan el amor que nunca falla. Todos necesitan tener una esperanza y la esperanza solamente es Cristo Jesús. Gracias, Señor, te alabamos. Exaltamos, Dios.
Bien, estamos concluyendo en estos minutos una era en nuestra iglesia. Porque el próximo domingo estaremos trasladándonos de local. Con los mismos sueños, con los mismos retos, con la misma misión. Pero Dios ha permitido y ha querido que nos moviéramos. ¿Hacia dónde? Aquí tenemos la dirección 10301 Southwest 72 Street, Miami, Florida 33173, a unos 15 minutos de aquí en carro. Por favor, comuníqueselo a todo el mundo. Hemos tenido una campaña de un mes para alertar a todos de que ya el domingo que viene no vamos a estar aquí. Vamos a estar en un local más amplio, para la gloria de Dios. Pero lo más importante no es que vamos a estar en un local más amplio, es que tenemos la misión de impactar, como Cristo hizo con esta multitud, con el Evangelio de Jesucristo, a la comunidad donde vamos a estar. Así que los esperamos el próximo domingo en este nuevo local, 11 de la mañana, un solo culto. Como es tan grande, cabemos todos, hasta con distancia social. Así que por favor, enmascarados, desenmascarados, nos veamos allá, Dios mediante, el próximo domingo, 11 de la mañana. Por favor, oremos, es un nuevo reto, una nueva aventura de fe, pero confiamos en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagamos nuestra parte y de seguro Dios hará la de él, porque Dios nunca falla. Queremos saludar a algunas visitas que están aquí con nosotros. Por aquí tenemos a Amanda y Omar, puede ser, que nos están visitando esta pareja. Un aplauso para ellos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya tienen la información, así que Dios les bendiga. Tenemos también por aquí a mi tío Moisés. Para los que no lo conocen, es aquel canocito colorado que está en la esquina. A su niño Gerson, levanta la mano Gerson. Y a su esposa Adriana, que llegaron están soltando tierra todavía aquí, desde que llegaron aquí a Miami. Le han dado la vuelta al mundo, pero gracias a Dios están aquí. Después de 20 años que no veía a mi tío, lo vi la última vez el día de mi boda. Y después del día de mi boda he crecido para todos lados bastante. Y aquí estamos. Le damos gracias a Dios porque es un sueño hecho realidad para nuestra familia, que después de tanto tiempo estamos reunidos nuevamente. Mi tío se reunía de manera online con los hombres todos los martes, así que algunos lo conocen de vista. Él es el hermano menor de mi papá. Así que no les doy el número de carnet de identidad de Cuba porque ya esto no vale nada aquí. Pero bueno, de verdad que es un tremendo placer tenerlos aquí, familia, entre nosotros, ya en otra familia, en la familia de Cristo. Así que gracias damos a Dios por esto. Bueno, hermanos, sigamos orando por nuestros enfermos. Tenemos una larga lista de oración. Necesitamos orar. Ahora vamos a dar un paso importante y Satanás no descansa. En lo que nosotros a veces estamos roncando, Satanás y sus demonios están atacando. Pero tenemos un Dios que es más poderoso que ellos. Y es el Dios en el que creemos, es el Dios en el que predicamos y es el Dios en el que confiamos. Por lo tanto, no dejemos de predicar, no dejemos de orar. Es importante. Así que gracias por estar aquí. Si usted desea ofrendar cuando termine el culto, puede hacerlo a través de ese buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente acude a alcancemiami.com, cliquea el cartelito de ofrendar y ahí se le desglosará cómo hacerlo. Queremos también saludar, que hace un tiempo no están con nosotros, a los padres de Romina, que están aquí con nosotros. Un aplauso para ellos también. Son de la casa, pero ha sido un tiempito que no los oíamos. ¡Qué alegría! Pues bien, hermanos, terminamos en oración. Terminamos en oración dando gracias a Dios por este lugar que nos ha servido de casa por este tiempo. Y dándole gracias a Dios por el nuevo hogar que nos espera allá en Kendall. Los esperamos ver el próximo domingo 11 de la mañana, o mejor aún, si pudiéramos vernos el jueves a las 8 de la mañana en el Barnes Park, sería algo bueno también. Terminamos en oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta casa que tú nos concediste por este tiempo. Porque cuando ya estábamos apretados en casa de Marbella, y Señor, tú pusiste este lugar en nuestras vidas y nos ha servido hasta hoy como templo. Porque tú estás aquí, tú santificas este lugar. Gracias, Señor, por este lugar. Ayúdanos ahora en el lugar que vamos a ir. Que podamos seguir amándote, orando, estudiando la palabra, predicando tu palabra y viviendo tu palabra. Para de esa manera poder impactar a la nueva comunidad a la que nos vamos a mudar. Sé con los enfermos, es una larga lista. Pero ayúdanos a poder orar por ellos y a ellos, Señor, a poder confiar en ti, sabiendo que cada hijo tuyo debe siempre glorificar tu nombre a través incluso de las situaciones difíciles. Guíanos ahora, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.